dos. Para solicitantes individuales, debe ser una institución de formación profesional, de grado medio, formación profesional básica o que tenga certificados de profesionalidad de nivel 1 o 2 y que envía al extranjero a sus propios estudiantes y personal. En este sentido, la verdad es que las instituciones son las mismas que necesitan un proyecto de movilidad normal. No hay cambios al respecto. Y en el caso de los consorcios, el solicitante de la carta de movilidad será el coordinador del consorcio. ¿Quién puede ser el coordinador del consorcio? Puede ser cualquiera. No es necesario, si se trata de un consorcio que ya viniera de antes, que se mantenga el mismo coordinador. Si decidís de un consorcio que se presenta ahora y que mantiene su estructura, que el coordinador se mantenga, fenomenal. Si decidís que sea un coordinador diferente, fenomenal también, ¿vale? Ya veremos también diferentes formas de consorcio, etc. No os preocupéis. Simplemente adelantar que estos consorcios pueden haber estado creados y mantener la estructura a la hora de presentar ahora la solicitud, o puede un consorcio completamente nuevo, o en parte no. Ahora lo iremos viendo de punto a punto. Dentro de un consorcio, la institución de formación profesional sabéis que sigue siendo responsable de la calidad del contenido y del reconocimiento de los periodos de movilidad de cada uno de los proyectos. En este sentido, será necesario, como parte de la solicitud, y esto es muy importante para los consorcios, que junten un acuerdo que deberá estar firmado por todos ellos, ¿vale?, por el coordinador y por todos los socios del consorcio. Y en este acuerdo definan las funciones, las responsabilidades de uno de los miembros del consorcio, las diferentes disposiciones administrativas y financieras, los modos de coordinación que se establezcan entre los diferentes miembros, los mecanismos que decidáis entre vosotros de supervisión y de aseguramiento de la calidad. Me preguntaréis inmediatamente si no lo habéis hecho ya. ¿Y hay un modelo de este acuerdo? ¿Y vais a poner una plantilla? No, no vamos a hacerlo. Nos servirá, ¿vale? Nos servirá con un documento que vais a denominar acuerdo entre socios y coordinador, o acuerdo entre los miembros del consorcio, da igual, y que claramente defina las funciones, las responsabilidades, todo eso que os he puesto en la diapositiva y que podéis ver también por otra parte en la propia solicitud, ¿vale? Criterios generales de admisibilidad va a haber, tanto para individuales como para consorcios. 1. Que la solicitud la presentéis en la Agencia Nacional del país donde esté domiciliado. Si está domiciliado aquí en España y es un proyecto de formación profesional, se pide, ¿vale? Que sea el formulario oficial que os podéis descargar de la página web del SEPIE, que esté presentado electrónicamente en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea y que cumplimentado en su totalidad. Y por favor, acordaros, muy importante, del plazo de solicitud. 17 de mayo a las 12. Un segundo más. Se ha quedado fuera en muchos procesos, solicitudes, por 1 minuto y medio, por tener el reloj de la muñeca con la hora un poquito atrasada. Por favor, adelantaros 2 horas, ¿vale? No que haya problema. Más importante de todo el webinar. ¿Qué criterios de selección vamos a utilizar? En primer lugar, los solicitantes deberán haber completado al menos 3 proyectos de movilidad en el marco del PAP, del Programa de Aprendizaje Permanente, del Programa Erasmus+. Aquí hago hincapié en 2 elementos de la frase. 1, completo. O sea, no nos sirve con un proyecto que esté en curso, que esté a punto de finalizar. No es que mira, que queda muy poquito. No. Tiene que estar completado. Además, que sean 3. Estaremos en esto. De ejecución del presupuesto de los 3 últimos proyectos finalizados, ¿vale? Los 3 proyectos que presenté al menos, será del 80%. No estoy refiriendo al número de movilidades, me estoy refiriendo a la ejecución del presupuesto. A lo mejor habéis ejecutado menos movilidades de las inicialmente planteadas en alguno de los proyectos, pero a lo mejor las movilidades son de más duración o lo que sea, y el presupuesto del proyecto, ¿vale?, será mínimo del 80%.
Y dices, y en el caso de un consorcio, pues vamos a insistir mucho sobre esto, pero tendrá que cumplirse todos estos requisitos, o por el consorcio en su conjunto, bueno, o para uno de los miembros aisladamente considerados. En consorcio, si miramos uno a uno cada uno de los socios, todos tienen que cumplir estos requisitos. Vamos, un solicitante individual, ¿vale? Pues por menos haber completado 3 proyectos de movilidad, ¿vale? Y 3 proyectos, una media de ejecución del 80%. ¿Cuándo entendemos que un proyecto se ha completado? Cuando has recibido la de cierre definitiva, ¿vale? La liquidación definitiva de vuestro proyecto. Me decís, ay, mira, pero es que yo tengo un proyecto de 2014 o 2015 que está a punto de acabar y a lo mejor para la fecha del 17 de mayo he recibido la liquidación definitiva, pero no el pago. No, nada. Como he recibido la carta de cierre definitiva, pues el proyecto completado. ¿Vale? Y en la diapositiva tenemos un licitante con sus 3 proyectos al 80%, fenomenal. ¿Vale? Proyectos de un solicitante individual pueden darse si han sido completados individualmente o como miembro de un consorcio. Podemos tener una institución que haya presentado un proyecto individualmente y luego haya hecho 2 años como parte de un consorcio, ya sea como socio de envío, ya sea como coordinador. Fenomenal, ningún problema. Con que sean 3 proyectos al 80%, no es igual que sea individualmente, que sea coordinador, que sea socio de envío, ¿vale? Que no sería elegible, por lo tanto, 2 proyectos al 80%, ¿no? Y un proyecto en curso. ¿Qué hacer? Que no, completo. Elegible. Un licitante que presenta sus 3 proyectos completados, pero uno está al 60% del presupuesto ejecutado. 79%. A 79,8%. ¿Vale? En el consorcios. En realidad, la regla es exactamente la misma, ¿no? El consorcio en su conjunto o los miembros por separado deberán haber completado al menos los 3 proyectos de movilidad de formación profesional en el PAP y o Erasmus Plus y la media de grado de ejecución será mínimo del 80% en los 3 proyectos. Entonces, el conjunto significa que todos los socios del consorcio lo habrán completado y la media de ejecución de esos 3 proyectos en todos los socios del consorcio será como mínimo del 80%. Entonces ahí, perfectamente, que cada uno de los socios, de los miembros del consorcio, mirado individualmente, deberá cumplir esta condición. ¿Vale? Puede haber un consorcio que tenga 3 proyectos, pero la estructura no se ha mantenido exacta todavía. Y es, a la hora de presentar la carta de movilidad, la estructura que presentéis, todos los miembros de la misma tendrán que cumplir ese criterio. Lo veremos. 1 y 3, los 3 socios, ¿vale? ¿Cumpliría las condiciones? Si uno de ellos, ahora el octavo en un consorcio de 8, si uno de ellos no cumple alguno de los requisitos, ya, como en este caso, que tiene un proyecto con la ejecución al 30%, o que tenga un proyecto en curso y 2 acabados y por lo tanto no llegue al requisito de los 3, en ese caso el consorcio no sería elegible, ¿vale? Otra posibilidad es que el consorcio ya estuviera formado de antes, ¿no? Y que cumpla en su conjunto, en el conjunto de su estrategia. Fenomenal. Pues con la misma estructura que todos los miembros cumplen los requisitos y ya está. También puede ser un consorcio anterior que cada uno de sus miembros, o que en su conjunto cumpliera con los requisitos, ¿no? Y además incorporamos un nuevo socio. No tiene por qué haber colaborado con vosotros nunca. Es un nuevo socio, pero que, mirado individualmente, también cumple los requisitos.
a no ser. Ese socio puede haber sido sus 3 proyectos individualmente, puede haber sido como miembro de un consorcio, puede haber sido coordinador de un consorcio, no hay problema. Puede ser un socio completamente nuevo, que nunca ha colaborado juntos, simplemente que cada uno de los miembros que lo conforman cumple todos los requisitos, ¿vale? Es socio completamente nuevo, como decimos, la proveniencia o el origen de esos miembros, igual con tal de que cumplan los requisitos. Uno puede haber sido coordinador de un consorcio, o era socio de envío de un consorcio completamente diferente, sus 3 proyectos eran individuales, y el socio en su conjunto. Y los 2 individuales cumplan las condiciones, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué criterios de elegibilidad vamos a aplicar? En primer lugar, que la declaración responsable esté adjuntada, firmada digitalmente. A los de la carta de movilidad y formación profesional, os vamos a exigir necesariamente la firma. Tenéis experiencia, lo he demostrado con calidad y nos parece un requisito indispensable, ¿vale? Tendréis probablemente ya todos la firma digital de la Real Casa de la Moneda del Timbre. Si no la tenéis, solicitarla, ¿vale? No se consigue en un día. Y si tenéis dudas al respecto, también podemos aclararlas, ¿vale? Pero que sea digitalmente. Adjuntamos también los acuerdos entre socios de los que hemos hablado antes, ¿vale? Y adjuntamos la estrategia de internacionalización. El acuerdo entre socios, lo repito de nuevo, no va a haber vamos a ofrecer por nuestra parte un modelo o una plantilla. Nos servirá con que sea un documento firmado por todos los miembros del consorcio y que especifique los aspectos que se requieren, ¿vale? De responsabilidades, de roles, de modos de organización, etc. ¿Cómo a valorar y a evaluar estas solicitudes? Lo primero de todo, no vamos a ser nosotros. Van a ser, lo sabéis, que se pide a través de una bolsa de expertos, de evaluadores externos, que son los que van a realizar la evaluación de la calidad de vuestra solicitud. De manera que, aunque nosotros os conocemos a casi todos y sabemos del éxito y de la calidad de vuestras movilidades, los expertos externos no tienen por qué. De manera que de ahí la clave que vuestra solicitud esté correctamente redactada y que refleje correctamente vuestra experiencia, ¿vale? Tres aspectos. Por una parte, la estrategia de internacionalización con 40 puntos, por otra parte la experiencia con 30 puntos y por otra parte la organización y gestión con 30 puntos. Será necesario obtener mínimo un 70. ¿Vale? De la experiencia, esos 30 puntos. Esto se da a través de la experiencia transnacional demostrada en los proyectos de movilidad de formación profesional, a través del grado de ejecución de los mismos, que claro, proporcional también a la institución. Sabéis que no podemos pedir mismo de opción más pequeña y con a lo mejor un número más reducido de alumnos, etcétera, que una institución enorme. La proporcionalidad, sabéis que siempre la tenemos en cuenta. El enfoque estratégico que plantee vuestra institución, la innovación que vayáis incorporando a vuestros proyectos. La relevancia de la experiencia también se mide a través de la ejecución de estos proyectos, en la calidad de la gestión, en la satisfacción de los participantes, el reconocimiento de las competencias, el uso del certificado de Leonardo da Vinci en los proyectos del PAC que presentéis, los procedimientos establecidos. Valoraremos también con experiencias anteriores de la institución solicitante o del consorcio, demuestran un compromiso con la calidad y con el desarrollo a largo plazo de estas movilidades. ¿Cómo se puede reflejar? Por ejemplo, con un incremento de las movilidades con respecto a proyectos anteriores, pero no solo cuantitativamente. Esto insistiremos otra vez sobre ello. También en un aspecto cualitativo. A lo mejor vuestra institución no puede aumentar el número total de movilidades, pero sí puede aumentar la duración, puede diversificar el perfil de los estudiantes que se envían, puede aumentar e incluir también movilidad de docentes, hay muchas maneras de mejorar
y de incrementar un proyecto sin que esto se refleje necesariamente en un aumento cuantitativo del mismo. La estabilidad del proyecto también se valorará. Aunque sean socios que nunca han colaborado entre ellos, que se vea que son socios que presentan de manera constante y con habilidad proyectos, las acciones futuras que se plantean, la sostenibilidad de los proyectos, esto es, los efectos y el impacto que siguen teniendo estos proyectos una vez terminado el periodo de la movilidad. También valorará dentro de este total con 40 puntos la relevancia de la estrategia de internacionalización. La calidad de la estrategia se mide a través de cómo hayáis definido las metas y los objetivos. Han de ser claros, definidos, que se entiendan, que estén bien reflejados y que sean genuinos, ¿vale? Que son auténticos, que son originales de esa institución. Habéis buscado en Google objetivos de que sé que no lo hacéis. Pero bueno, que la estrategia esté adaptada a los fines de esa institución, que se vea personalizada, relevante, que es proporcional a la institución, a sus necesidades. También que la estrategia esté adaptada al entorno, tanto a aquel en el que se lleva a cabo el proyecto como al europeo, al regional, al local, y que tenga alguna implicación en la medida de lo posible en el desarrollo curricular, o al menos expectativa de que pueda llegar a tener una implicación. Estos planes de acción, estas estrategias, deberán tener una perspectiva a largo plazo, que sean claros, que sean coherentes y que sean relevantes, que establezca pasos prácticos para alcanzar los objetivos. Yo quiero lograr de aquí a esta fecha esto. Esto está definido concretamente y para lograrlo voy a hacer estas acciones. Pum, 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 pum. Es que se establezcan medidas para progresar, para que poco a poco vayáis alcanzando y vayáis avanzando hacia esos objetivos. Y también valoraremos muy positivamente que haya manera de identificar y de medir esos proyectos, esos progresos, y esos objetivos a través de indicadores. Que haya manera de adaptar la propia institución a cómo el proyecto va evolucionando y que incluyáis medidas de reconocimiento de esas movilidades. Vamos, como decíamos antes, la evolución positiva de esas movilidades, no solo cuantitativamente en el número, que no tiene por qué necesariamente implicar un número mayor de movilidades. Si podéis, fantástico, pero a lo mejor hay instituciones que no pueden asimilar más. Pero bien, como decíamos, puede suponer una diversificación del perfil, de los socios, ¿vale? De la acción de las mismas. Vamos a atrevernos con movilidades de larga duración, ¿no? Y vamos a valorar el impacto que tengan estas movilidades, que los socios sean adecuados a las necesidades que se plantean en el proyecto y cómo sean integradas estructuralmente dichas movilidades. Por lo tanto, ¿a qué nos estamos refiriendo con esta relevancia de la estrategia? A un plan realista, que sea ambicioso, que os pongáis retos ambiciosos, ¿vale? Que os hagan currar, que os hagan esforzaros, que os hagan intentar que este proyecto vaya a más, que sea realidad, que aporte, ¿vale? Y que esté dado a la propia institución. Y que se planteen las futuras actuaciones teniendo en cuenta los resultados que vayáis obteniendo año a año. Casi nada. Pero mucho de esto lo estáis haciendo ya y simplemente es plasmarlo. Sabemos que estáis haciendo esto ya desde hace tiempo. A lo mejor no sois conscientes de que ya estáis llevando a cabo una estrategia y simplemente tenéis que ponerla por escrito. Parece que esto es más fácil de lo que parece. En el último apartado, los últimos 30 puntos, serán cuestiones organizativas y de gestión de la calidad. Por parte, la alta calidad de la gestión, valorada tanto en la gestión interna como en los recursos humanos en la organización de movilidad, como que demuestre un compromiso a largo plazo con la trayectoria y la duración de la organización de la movilidad. De nuevo, vamos a valorar cómo están organizados los recursos humanos, los mecanismos de cooperación entre los miembros de un consorcio, entre la organización solicitante y los participantes
de las movilidades. Vamos a valorar las mejoras y las medidas innovadoras que vayáis incorporando. Vamos a valorar la calidad en todas las fases de la movilidad, no solo en lo que es el periodo que pasan en el extranjero realizando las prácticas, sino también la preparación de los mismos, los mecanismos de solicitud, el que se haga a estas movilidades. Y valoremos la existencia de indicadores de calidad y la presión de mecanismos de autoevaluación periódica del propio proyecto. Y el propio proyecto de cambio y de la Carta de Movilidad en sí. Finalmente, será relevante que se demuestre una implicación de la dirección y del equipo directivo. Y esto normalmente lleva o va de la mano con una sostenibilidad de esas movilidades una vez finalizado cada uno de los proyectos. Voy a dar a Flor para que pase un poco con la solicitud. No, tranquilamente, espero que me oigáis bien todos. Buenos días. Vamos a hablar un poquito de la solicitud, del formulario de solicitud y lo que os pedimos en el dicho formulario para Carta de Movilidad de FP. No hemos preparado para el documento un formulario comentando porque, al contrario de la solicitud de K102 y K116, porque es un formulario bastante detallado, bastante claro, y que vosotros tenéis además bastante experiencia en ello y estamos seguros que nos vais a indicar la información que necesitamos. Simplemente recordaros rápidamente dónde está el formulario de solicitud. Lo hemos publicado hace como 15 días más o menos, ¿verdad, Teresa? En su versión en castellano en la página web del CEPIE. Os recordamos la dirección de la página web del CEPIE. Tenéis que entrar en formación profesional. En formación profesional os tendréis que ir al menú de la derecha, a los documentos de interés, y allí seleccionar y entrar en Carta de Movilidad. En Carta de Movilidad, pues seleccionaréis la convocatoria 2017, ¿vale? Porque ha habido ligeros cambios en los documentos de las convocatorias pasadas y desde luego el formulario correcto tiene que ser el de este año. El formulario tiene el mismo formato que los formularios que conocéis y vais a seguir un poquito la misma tónica y la misma forma de proceder que para los formularios de solicitud de financiación. Aquí, digamos que el formulario consta de varias partes. Las secciones de la solicitud son estas: el contexto, las organizaciones participantes, la descripción de las actividades principales, la lista de comprobación, que es lo que tenéis que verificar antes de enviar en línea vuestro formulario, los anexos y el propio proceso de envío. Deciros solamente una cosita aquí. A diferencia de las solicitudes de K102, no requerimos que registréis vuestros socios en el país de destino. Socios que pueden ser socios de acogida o socios intermediarios o socios homólogos, no van a aparecer en este formulario de Carta de Movilidad. ¿Por qué? Pues porque precisamente al ser una carta que reconoce la calidad del trabajo realizado a lo largo de los años anteriores, ya hemos comprobado, ya hemos verificado que están trabajando con socios buenos y que tienen una estructura de trabajo que es la que requiere la convocatoria. Por lo tanto, no vais a tener que registrar dichos socios y tener los problemas que tenemos siempre con los PICs de los socios de acogida, que eso es una cosa importante. Nos vamos a concentrar mucho en vuestra estructura, la estructura de la institución o del consorcio que solicita este reconocimiento, lo cual no quiere decir que no vayáis a
explicar cómo trabajáis con vuestros socios en destino y nos gustaría también que nos explicarais quiénes son o con qué tipo de instituciones trabajáis, aunque no tengáis que registrarlos a través de su PIC. El formulario luego sigue con lo que conocéis habitualmente. Vais a tener que indicar el idioma de cumplimentación. No vale lo que nos indica la Comisión Europea como oficial de la Unión Europea. Nos gustaría que fuese castellano, que es lo lógico en nuestro caso. Recordar, pero eso lo sabéis hacer ya, que elijáis la agencia nacional correcta, ¿vale? La agencia nacional española, para que el formulario llegue a buen puerto y lo podamos manejar nosotros y no llegue a otro país. Y vamos a entrar ahora en la parte resumimos aquí, de vuestra organización solicitante, vuestro perfil, si es o no es consorcio, y la experiencia y quién es el representante legal y la persona de contacto. Esto es muy similar a lo que habéis hecho siempre en K102. No vamos a trabajar, digamos que en este webinar, sobre el propio formulario en sí, ¿vale? Lo habréis visto y lo tendréis en la cabeza, me imagino ya. El sistema es exactamente el mismo que cualquier formulario de solicitud de Erasmus+. Os van a pedir que registréis el PIC de vuestra institución de la misma manera y los datos aparecerán automáticamente. Os van a pedir una serie de datos importantes sobre el tipo de institución, saber si es una institución pública, una institución privada, el perfil, el número de personal, el personal que empleáis y los alumnos que tenéis también en caso de los socios que impartís FP. Os vamos a pedir que nos describáis la institución o el consorcio en conjunto. En esto no vais a tener diferencias con lo que habéis venido haciendo hasta fecha. Ahora sí que entramos en una parte mucho más estructurada que para los proyectos que solicitan fondos simplemente, ¿no? Y este formulario de solicitud, digamos, que os va a obligar a estructurar, a pensar, a reflexionar mucho más en profundidad sobre lo que queréis hacer, lo que habéis venido haciendo y lo que queréis hacer también hasta que finalice el programa. Con lo cual, en cada apartado veréis que las preguntas os piden que describáis lo que habéis venido haciendo hasta la fecha, lo que estáis haciendo ahora y esos desarrollos, las acciones o las novedades, las mejoras que queréis o tenéis idea de introducir en el futuro hasta 2020, que es la fecha de finalización. Perfecto. Como veréis, el titulado, el enunciado, perdón, de cada apartado está muy detallado. Os pedimos que, por favor, y lo ha dicho Teresa, es verdad que podréis ver que a veces se repite, como en el formulario de K102, ¿vale? Hay cosas que se repiten y se pueden repetir. No pasa nada, lo que os pedimos es que vosotros también lo volváis a repetir o lo volvéis a enfocar, porque nos gustaría tener la información más completa posible. Esto es muy importante para poder valorar y evaluar vuestra solicitud. Sabemos que lleváis muchos años, que tenéis mucha experiencia y lo vamos a comprobar también en el proceso nosotros de revisión, ¿no?, de las solicitudes, pero por favor no deis, que eso que os decía Teresa antes, nada por sentado o por obvio, ¿no?, sino que por favor lo describáis y lo expliquéis para que no haya problemas a la hora de la evaluación. Recordar, como dice Teresa, que
estas solicitudes se evalúan de manera externa, los expertos no os conocen, nosotros sí, y nosotros intervinimos, por supuesto, en el proceso de revisión, porque vamos a facilitar a los evaluadores una serie de información respecto a vuestra trayectoria, pero no os conocen, con lo cual van a valorar lo que tengan escrito en el formulario de solicitud, no van a tener mucho más que esto, salvo informaciones puntuales que les vayamos a dar nosotros, con lo cual no dudéis en detallar al máximo y a trabajarlo mucho, tanto en el propio formulario de solicitud como en los documentos que tenéis que adjuntar, que son los acuerdos entre socios en caso de consorcio y la estrategia de internacionalización. Volveremos a hablar de ello más adelante. Seguir un poquito, el formulario de solicitud os va a pedir información sobre los 3 últimos proyectos de movilidad realizados. Es lo que nosotros vamos a comprobar para los de movilidad de IFP. Tiene razón Diana, sí, efectivamente, cuidado, en nuestro ámbito, o sea, volver a repetir que nos movemos exclusivamente en el ámbito del programa Erasmus+, que en España se ciñe a ciclos formativos de grado medio, formación básica y certificados de profesionalidad. No se trata de proyectos de juventud, por ejemplo, esto no son proyectos que son elegibles dentro de esta convocatoria, ni proyectos de grado superior, ni proyectos de educación escolar, o sea, solamente en nuestro ámbito. Tampoco son proyectos de asociaciones estratégicas, o sea, nos limitamos a proyectos de K1, proyectos de movilidad en nuestro ámbito, en Erasmus+, no en el pasado en Leonardo, y volveremos a hablar de esto porque vuestra experiencia en Leonardo da Vinci, en el PAP, va a contar y se va a valorar si la habéis tenido, y se va a valorar para la concesión de la carta, pero lo que queremos ver ahora es que nos movemos en el ámbito actual de la IFP, que no es el mismo que las movilidades de Leonardo da Vinci o las movilidades del PAP, ¿vale? Eso lo tenéis que tener claro, nos movemos en este contexto. Os vamos a pedir que nos indiquéis cuántos proyectos habéis llevado a cabo con financiación de la Unión Europea, el número promedio de participantes por año, porque el evaluador necesita estos datos para hacerse una idea, y cuál es vuestro planteamiento general de las movilidades. Nos vamos a entrar también, y es uno de los aspectos claves de la propia evaluación, que es la evaluación de la calidad de la organización y la gestión del proyecto. Entonces, aquí sí que queremos ver datos muy concretos. Vosotros tenéis experiencia y queremos que nos contéis cómo lo habéis estado haciendo y cualquier cosa que queráis desarrollar para el futuro en la gestión del proyecto, todo tipo de disposiciones prácticas, selección de participantes, muy importante, la preparación de los participantes, que os recordamos que no es solo la preparación lingüística, sino que incluye preparación cultural, preparación pedagógica, digamos, refuerzo de los alumnos en alguna técnica que van a tener que utilizar en el extranjero o cursos de prevención de riesgos, etcétera, etcétera. Os vamos a pedir, porque eso es uno de los aspectos claves también del proyecto del programa Erasmus, que nos indiquéis si vais a trabajar con participantes con menos oportunidades, entendiendo ahí participantes no solo con problemas procedentes, digamos, de medios socioeconómicos con pocos recursos, sino también necesidades especiales, participantes jóvenes, en el caso de los alumnos sin experiencia, colectivos desfavorecidos procedentes de barrios con altas tasas de desempleo o procedentes de colectivos de inmigración, etcétera, etcétera. O sea, queremos ver un poquito
si trabajáis con este enfoque, porque es una de las prioridades de la Comisión Europea para el programa Erasmus+. Y luego que nos contéis cómo vais a hacer el seguimiento de todos los aspectos, de hecho, de la gestión del proyecto y sobre todo de las movilidades. Lo que os comentaba antes, que al no haber apartado que trate o donde tengáis que describir cuáles son vuestros socios en destino, os pedimos que por favor nos lo contéis y nos lo expliquéis, no tanto en términos de nombres de empresas, sino de tipo de socios con quien trabajáis, la manera que tengáis de trabajar a través de socios homólogos, de institutos de FP en el extranjero, de ayuntamientos en el extranjero que os ayudan a buscar empresas, el tipo de empresa, el tipo de asociación que tenéis con vuestros socios en el extranjero, si queremos verlo, si trabajáis con empresas intermediarias, qué tipo de trabajo y de gestión lleváis a cabo con ellos, cuál es el reparto de las tareas entre todos los socios, eso queremos verlo, ya lo iréis viendo, hay apartados en el formulario de solicitud de carta que lo explican. Actividades de movilidad, siguiendo un poquito con lo que hemos visto antes, los aspectos de seguimiento de las movilidades, la tutoría, el apoyo, muy importante, estoy pensando en especial en el caso de los consorcios, cómo se reparte la tutoría, la tutorización, el apoyo de los participantes entre los gestores del coordinador, por ejemplo, en el caso de los consorcios en los cuales el coordinador es una institución pública, una diputación, una consejería, un ayuntamiento, cómo se reparte el seguimiento y la tutorización, ¿verdad?, de los alumnos. Alumnos, o sean recién titulados, entre el coordinador y los socios de envío, que también tienen que tener su parte de responsabilidad en este aspecto, en los aspectos que ya conocéis de selección de los participantes, pero también en el aspecto del seguimiento y la tutorización de las prácticas, no solo para los alumnos, no solo para los que hacen la FCT, sino también, que es un poquito más a veces complicado de conseguir, para los recién titulados, ¿no? Os vamos a pedir que nos contéis los resultados del aprendizaje en base a vuestra experiencia, en lo que queréis conseguir en el futuro, los logros conseguidos en términos de calidad, de evolución del currículum, empleabilidad, obviamente, de los exalumnos, de cualquier tipo de evolución que hayáis podido observar sin ningún lugar a dudas a lo largo de los antiguos, de los proyectos previos que hayáis gestionado. Aspectos muy importantes que también habéis tratado en las solicitudes de K102, la Comisión Europea quiere saber y quiere ver una reflexión sobre la difusión, una reflexión y una sistematización de las actividades de difusión del proyecto, no solo de los resultados, sino también pues, todas las fases del proyecto, para dar a conocer vuestro trabajo. Quiere saber y quiere ver que hay un trabajo de estudio, de análisis de cada uno de los impactos, digamos, que podéis observar en la gestión del proyecto, en base a indicadores, en base a evolución que hayáis observado. Esto no os estamos pidiendo aquí, como ha dicho Teresa, un plan de análisis de impacto, cómo se puede desarrollar a nivel de consejería o de la Unión Europea. Estamos hablando de indicadores muy concretos, muy objetivos, por ejemplo, de candidatos, ¿no? Cuando estáis presentando, ¿no?, la solicitud, el proyecto en vuestro ámbito, ¿no? Pues número de personas que asisten a las reuniones de difusión inicial, número de candidatos posibles, números de familias interesadas, alumnos que quieren repetir y que os dicen
pues me gustaría poder repetir como recién titulados, empleabilidad, por supuesto, eso es uno de los elementos claves. Impacto sobre los alumnos o recién titulados con necesidades especiales o que provienen de colectivos con serios problemas para poder contemplar, ¿no?, la movilidad. O sea, estamos planteando esto, no estamos planteando objetivos e indicadores que se alejen mucho de vuestro planteamiento. Queremos algo muy concreto y no algo abstracto. Eso es lo que vamos a pediros en cada uno de los apartados. El formulario de solicitud termina con un pequeño una proyección, digamos, que os vamos a pedir que nos expliquéis un poquito cómo veis que tenéis previsto hacer a lo largo de los próximos 3 años, ¿vale? Porque la carta de medida, como os ha dicho Teresa, va a aplicar a partir del año que viene para la convocatoria del año 2018 hasta el año 2020. Estamos ya al ecuador del programa Erasmus Plus y nos quedan pocos años, aunque no por experiencia con lo que hemos visto con la Carta de Movilidad de Leonardo da Vinci, estamos seguros que esta carta de vida os servirá también en el futuro para el próximo programa, ¿vale? O sea, que esto se valorará y se entrará dentro de los aspectos positivos que tendrá vuestra institución de cara al próximo programa que está diseñando la Misión Europea. Entonces, rápidamente insistir en lo que ha dicho Teresa, como veis, describa cualquier progreso o adaptación, no es solo a nivel cuantitativo, sino a nivel cualitativo. Queremos ver un poquito qué es lo que planteáis hacer. Por lo tanto, más abajo, donde os pedimos el número de movilidad que pensáis o tenéis previsto llevar a cabo para estudiantes y para personal, recordaros que para estudiantes, para la Comisión Europea, incluye alumnos y recién titulados dentro del año posterior a la fecha de su titulación. Si nos indicáis el mismo número cada año, no pasa nada. No quiere decir con eso que tengáis un planteamiento muy estático, sino que pues a lo mejor el progreso, la adaptación o la ampliación del proyecto la estáis realizando a través de nuevas familias profesionales, nuevos países, nuevos socios, etcétera, etcétera, que eso nos lo vais a explicar en la parte narrativa. Una cosa muy importante también que nos sirve para valorar la sostenibilidad del proyecto en eso de las instituciones que sí disponen de ello, ¿vale? Que no es el caso de todas las instituciones, somos conscientes de ello. Es si la institución puede disponer de fondos que no procedan del programa Erasmus Plus, sino de financiación local, autonómica, nacional o con fondos propios en caso de instituciones privadas, por ejemplo. Eso queremos verlo porque eso es un plus, ¿no? Y si trabajáis con algún tipo de apoyo. Os podrá sorprender un poquito el enunciado porque, bueno, pues este formulario obviamente sirve para todos los países de la Unión Europea. Hay países que reciben cofinanciación pública en mayor o menor medida. Por lo tanto, la proporción, o sea, la parte de las movilidades que queréis financiar con fondos propios y con fondos Erasmus Plus, pues puede ser o no relevante según cómo sea vuestro caso, ¿no? En este caso no pasa nada en absoluto si financiáis el 100% con los fondos de Erasmus Plus. Eso no va a ser un criterio para discriminar, sino que es un plus para los que pueden contar con apoyo bien institucional, bien privado, ¿no? en sus proyectos. Nada más en esto. El formulario termina con la lista de comprobación de protección de datos, que es el mismo de siempre, la declaración responsable, que es muchísimo más extensa y mucho más compleja que las de las solicitudes de K102, ¿vale? O sea que aquí leerosla porque es muy muy importante esa declaración responsable, en gran parte luego para los
las solicitudes de subvención que iréis presentando cada año, ¿vale? O sea, esta declaración es una declaración de honor sobre una serie de temas que os va a valer no solo para la solicitud de carta BED, sino también por solicitudes en el futuro a partir de la convocatoria 2018 de fondos. Los anexos y el proceso de envío, que es como suele terminar todos los proyectos, los formularios. Recordaros una cosa antes de pasar a las dudas frecuentes. En la lista de comprobación veréis que para este formulario, como os ha dicho Teresa, nosotros os vamos a pedir que firméis la declaración responsable con la firma electrónica, ¿vale? Que dispondréis de ella ya todos vosotros, y si no disponéis de ella tenéis tiempo para solicitarla. Es algo que no es complicado de manejar. Tenemos un pequeño manual para explicaros cómo firmar el documento paso a paso utilizando los software que tengáis en vuestro ordenador, con lo cual aquí no vais a tener ningún problema. Lo que os vamos a pedir es que adjuntéis únicamente la página donde esté la firma, que lo adjunte al formulario de solicitud, ¿vale? Eso es lo que indica aquí el propio formulario de solicitud, y os indica que para los consorcios aquí tendréis que adjuntar el famoso acuerdo, que os pedimos que por favor sea lo más claro posible, ¿vale? Porque eso es un documento que os va a servir de base de trabajo a vosotros en vuestras relaciones con vuestros socios. Estoy hablando en el caso de los consorcios, ¿vale? Y nos va a permitir a nosotros tener un documento también para poder luego revisar cuando hagamos el seguimiento de vuestros proyectos, cuando os hagamos visitas, para poder ver un poquito si todo se ajusta a lo previsto. Tendréis que adjuntar la estrategia de internacionalización. En el caso de los consorcios os lo pone el formulario de solicitud claramente. Tendréis que adjuntar también la estrategia de internacionalización de cada socio, de cada miembro del consorcio, ¿vale? Eso está ahí explicado en el propio formulario de solicitud. Podéis adjuntar también, si os explicar vuestra estructura de manera más clara, podéis adjuntar diagramas organizativos, ¿vale?, de vuestra institución, para poder ilustrar vuestras explicaciones y vuestra presentación, ¿no? Eso lo podéis hacer también perfectamente, y adjuntarlo. Estos documentos los va a revisar y entrará dentro de la revisión que va a hacer los expertos en la evaluación de la calidad del proyecto. Resumiendo, vais a tener, según seáis o según planteéis un proyecto individual o un proyecto de consorcio, tendréis tendréis secciones del formulario que se abrirán, que al principio os van a preguntar: ¿presenta usted este formulario en nombre de un consorcio o es un formulario individual? Si indicáis que es en nombre de un consorcio, pues aparecerán otras secciones para poder registrar la organización, todas las organizaciones y los miembros del consorcio, de la misma manera que para el coordinador o para una institución individual. O sea, va a ser exactamente el mismo planteamiento. Tendréis, y formulario de solicitud diferirá ligeramente para tomar en cuenta que es un consorcio y no un proyecto individual. Pero no creo que vayáis a sorprenderos ni que vayáis a tener problemas de ningún tipo, porque ya conocéis el planteamiento. Preguntarnos de todos modos ahora por escrito, y vamos luego a recoger todas vuestras preguntas y contestaremos ahora por escrito. Y paso ahora la palabra a Elsa de nuevo para las dudas. Sí, ya enseguida dejamos tiempo para responder a todas vuestras preguntas. Primera duda frecuente es cómo va a ser el proceso de selección. Bueno, presentaréis vuestras solicitudes en plazo. A partir de ahí habrá un primer filtro que realizaremos nosotros de elegibilidad, de ver que efectivamente los solicitantes entren con todos los requisitos. A partir de ahí pasará a la evaluación de los
de los expertos, de los evaluadores externos. Posteriormente realizaremos una validación de las instituciones, de los requisitos formales, etcétera. Y finalmente, acreditación. Otra duda frecuente que tenemos es, una vez tengáis la carta, si vamos a realizar algún seguimiento por nuestra parte, y la respuesta es que sí, que desde SEPIE podremos realizar alguna supervisión, de la forma de pediros algún informe a mitad del periodo o similar, poder realizar algún control in situ o controles de sistemas sobre la parte operativa de gestión, sobre la calidad de la movilidad o sobre el desarrollo de la estrategia internacional. ¿Vale? ¿Y podría llegar a retirarse la carta de movilidad una vez concedida? Sí. Si observáramos desde SEPIE una calidad deficiente en las movilidades, una mala gestión financiera, que se produjera un caso de fraude, que se estuviera desarrollando un número muy bajo de movilidades respecto de lo inicialmente planeado y respecto de lo esperado, que hubiera un estancamiento o un cumplimiento muy pobre de la estrategia de internacionalización respecto de lo planteado, o que viéramos porque se dejan de cumplir los criterios iniciales de selección o de concesión que llevaron a la acreditación. ¿Esto cómo puede ser? Por ejemplo, que ahora lo veremos, qué pasa si uno de los socios deja el consorcio y ya no tiene pues el número de miembro el suficiente de miembros, pues entonces se podría retirar la carta, por supuesto. Y otra pregunta frecuente que seguro que os estáis haciendo. Una vez concedida la carta, ¿puedo añadir nuevos miembros? La respuesta es que sí. Se pueden añadir nuevos miembros siempre que cumplan una serie de requisitos. 1, previa aprobación nuestra. Solo a partir de nuestra aprobación. No haciendo y luego pedimos. No, a partir de nuestra aprobación. Después, nos lo solicitáis. Nosotros verificaremos que ese nuevo socio cumple todos los requisitos individualmente de los 3 proyectos de movilidad de formación profesional, una ejecución de mínimo del 80% del presupuesto. Realizaríamos una enmienda por esto. A partir de aquí tendréis que presentar un acuerdo entre el coordinador y el nuevo miembro y cartas de aceptación firmadas por todos los demás miembros. O puedes retirar un socio. Un socio del consorcio. Sí, a retirarse alguno de los miembros, siempre que lo solicitarais y nosotros lo aprobáramos, y necesitamos asimismo una justificación por escrito del coordinador, una carta del socio que se retira explicando los motivos que justifican su retirada. En el caso de que la retirada de este miembro hiciera que el consorcio ya no cumpla en su conjunto los requisitos de elegibilidad, esto imagínate que a un consorcio de 3 y se va uno, pues ya no cumple los requisitos mínimos, pues podría llegar a retirarse la carta de movilidad de formación profesional. Y gente, ¿puedo llegar a introducir otros cambios? Sí, o sea, los cambios se tienen que solicitar. Nos lo preguntáis, nosotros os aclararíamos si eso se trata de simplemente un cambio por email, pues desde un cambio en algo planeado inicialmente de la estrategia de X, o si es un cambio que puede requerir una enmienda por escrito. Lo relevante de aquí es 2 aspectos. 1, previa aprobación nuestra. Si ante la duda primero preguntamos, ¿vale? Primero preguntadnos, lo aceptamos y ya lo hacéis. Y si esta decisión introdujera algún cambio sustancial que pudiera llevar a plantearnos la decisión de concederos la carta, pues claro, podrían aceptarse. ¿Vale? Os recordamos otra vez el plazo de presentación, es el 17 de mayo a las 12 horas peninsular. Por favor, adelantad 2 horas este plazo para que no asuste de último minuto. Las 12 y 1 segundo ya es fuera de plazo porque es un mecanismo electrónico. Es que queramos decir, venga, que es en 2 segundos. No, es que es digital. Entonces, 2 segundos está fuera de plazo. ¿Vale? Y ahora a Luis y a Diana, que han estado pendientes de estas preguntas,
Y nada, por mi parte espero que haya sido de muchísima utilidad, que el formato del webinar os facilite el acceso a esta información. Ya nos iréis dando feedback de qué os parece este formato, por ir haciendo hacia más, y espero que nos quedéis con dudas y que podamos aclararlas todas. Gracias. Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Comentaros un par de cuestiones principales que hemos visto en el chat. Algunas han ido contestando, nos habéis indicado vosotros mismos que se han ido contestando conforme ha ido evolucionando la conferencia, pero principalmente tiene un par de cosas que voy a contar yo. Lo paso a mi compañera Diana. Es el tema de qué proyectos son válidos o no para acumular este background de 3 proyectos exitosos al 80%. Solamente son proyectos válidos aquellos que son del PAP, el 02 y el 03. No son de juventud principalmente porque el grupo objetivo de esos proyectos no son de formación profesional. Sin embargo, en el PAP nuestro, el 01, 02 o 03, sí que son. Claro, es que tienen que ser los 3 últimos proyectos. No 4 proyectos, 3 de ellos exitosos y un cuarto entre medias, perdón, que tenga el 80% de la subvención utilizada. ¿Vale? Eso entendemos todo el mundo que es el grado de ejecución de la cuantía económica, de la subvención económica. Creo que mucho más. Diana, por favor. Bueno, en relación a, yo creo que queda claro que tienen que ser de formación profesional, no puede ser de grado superior, ni de juventud. Como sabéis, Juventud en Acción, como nos decía el compañero Joaquín, que están financiados por Erasmus Plus. Efectivamente, los de grado superior también, pero esos no entrarían. No serían susceptibles de presentar la carta B. Luego, nos preguntabais también si el vídeo lo vamos a colgar en la web. Vamos a intentar colgar el vídeo, lo que pasa que será dentro de una semana o 2 porque tenemos que cambiar el formato del vídeo. Entonces, bueno, lo colgaremos, pero no será inmediato. Lo que sí vamos a intentar colgar de forma inmediata, o mañana o pasado, será la presentación en la página web, en el apartado de carta B. Y luego había una pregunta también sobre la firma digital. Si hay firma digital, no hace falta que sea que la firma esté escaneada, o sea, tiene que ser firma digital. No sé si Luis quería aclarar. Sí, de esto tenemos muchos problemas con gente que es un poco novel en cuanto a la firma digital. Los que las firmas digitales que no dan ningún problema aquí en España son los de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Esa la podéis pedir si no la tenéis por la web, en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y en 24 horas tenéis presente la firma operativa, ¿de acuerdo? Y tenéis en la propia página web de la Fábrica Nacional un guión muy básico, muy sencillo de los pasos que tenéis que hacer. Entonces, una vez que un documento se digitalmente, que tiene que ser un documento PDF, un Word, no se puede firmar digitalmente, ese propio documento jamás tenéis que imprimirlo y escanearlo, ya que la firma digital sería como una fotocopia y no puede ser validada. Por tanto, si se firma algo digitalmente, no requiere ni el sello de la institución ni nada más, solamente la firma digital. Como vuestra relación con el SEPIE va a ser constantemente vía sede electrónica que requiere firma digital, es un requisito imprescindible que la tengáis en el proceso de solicitud. Por tanto, todo lo que tengáis que firmar y enviarnos, hazlo por favor con firma digital, ya que si no, no es válido. Por último, sí, sobre la estrategia de internacionalización, nos preguntaba si es un consorcio con muchos miembros, pues tenéis que incluir un resumen de cada uno de los socios. Bueno, pues claro, entendemos que el tamaño de la caja de texto apropiada del formulario no da pie a venderse el detalle necesario, pero para eso sois un consorcio que tendréis objetivos comunes y por tanto todo lo detallado pues lo hacéis luego en una pequeña fase. Creo que también nos preguntabais quién tiene que firmar
quién tiene que firmar mentalmente. Es igual, es el representante legal del consorcio o de la institución que presenta la solicitud de la carta B. El representante legal tiene que ser siempre una persona que esté en el cargo, es decir, no tendrás que adjuntar información necesaria para la URF para demostrar que esa persona está en posesión de ese cargo. Así, un pajarito tenemos que arranquemos lo siguiente. La ejecución de estos es cada uno de ellos al 80%, no una idea de los tres. ¿De acuerdo? Tres últimos proyectos con un grado de ejecución del 80% o más. Cada uno de ellos. Y finalizados. O a los que estén recibidos ya la liquidación definitiva, que por tanto, a falta de que recibáis el importe económico, el proyecto está cerrado. Pues no sé si tienes alguna pregunta más. Es el momento de que nos veáis con preguntas, por favor. Ya lo he dicho. Sí. Sí, lo he dicho. Inter está sí, es que no sé ni de cómo se pronuncia, honestamente. Sí, ya lo hemos escuchado, ya estamos escuchando. Bueno, es que os haya sido útil el webinar y si tenéis alguna duda más. Ahora que ahora mismo vamos a mandar por el chat el correo electrónico de la unidad de formación profesional para cada uno, para que las dudas que tenéis que hacer, si os quedan, que esperemos que sean pocas, nos remitéis a él. El correo es fp@sepie.es. Ahora mismo lo escribimos en el chat. ¿Puedes, Flor, por favor, escribirlo en el chat? El correo electrónico genérico de las consultas. ¿Tenemos por una pregunta? Sí, en cuanto a la solicitud, el plazo del día 17 de mayo es para solicitar la carta de movilidad. La carta de movilidad nos permite recibir luego proyectos de movilidad más sencillos que un K102, pero esos proyectos por calendario son para el año que viene ya. ¿De acuerdo? Los proyectos de K102 han terminado hace poco y los de 116 igualmente. Entonces eso será para el año que viene. Pero, claro, sí. Flor comenta que por supuesto la carta os posibilita pedir un proyecto de una forma más sencilla, pero no os da el proyecto todos los años, que es en formato K116, es el formulario. Básicamente es que veáis cuántas personas queréis mover en movilidad, pues sentarse año tras año. Entonces, La grabación, como os ha comentado Diana, estará disponible lo antes posible. Al siguiente, cuando cerremos la herramienta binario virtual, os va a llegar un enlace. Ese enlace contiene el vídeo, pero luego viene en un formato que requiere un poco de experiencia tecnológica para poderlo ver, porque no es un formato estándar, no es un MP4 ni nada similar. En informática, lo que haremos va a ser pedirles que conviertan ese vídeo en un formato más habitual, si es un MP4, y os lo mandarán, o mejor dicho, lo colgarán en la web junto al lado de la presentación PowerPoint. Vale, ahora mismo dónde es el correo que tenéis que enviar la duda, si no sé, no, pues no nada, no mucho más por nuestra parte. Solo eso, que tiene que quedar claro que lo que solicitáis ahora, hasta el 17, es la solicitud de la carta B, no es un proyecto, sino para solicitar la carta de movilidad. Y luego, en la convocatoria, al igual que el 102, hay que presentar, si obtenéis la carta, el K116. Pero ya la convocatoria general. Cada año, ¿no? Creo que ha quedado claro. Yo creo que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Esperamos que haya sido de utilidad. Cualquier día estamos aquí para ayudaros y animaros a pedir la carta B, porque luego los proyectos son mucho más sencillos de pedir. ¿De acuerdo? Más tenéis pues, bondades que no tiene un proyecto de K102. Gracias a todos y nada, para servir, que para eso estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos.
No tengo muy claro cómo cerrar. David, ¿puedes por favor cerrar? Gracias por vuestra asistencia. Es un sol, pobre. Y en informática. Es que creo que... ¿Me puedes dejar, David?